¿Cómo están? El día de hoy les vamos a explicar un ejercicio de balance de masa con gases. Nuestro ejercicio dice así. Un flujo de oxígeno entra a un compresor a 298 kelvins y una atmósfera a una velocidad de 87 metros cúbicos sobre hora y se comprime a 358 kelvins y 1000 atmósferas. Calcúlese la velocidad de flujo del oxígeno usando la ecuación del factor de compresibilidad. Este es el diagrama de flujo de nuestro ejercicio. Primero tenemos que el O2 entra en una condición 1 y sale en una condición 2. Esto nos va a ayudar muchísimo a comprender mejor el ejercicio. Los datos para este ejercicio son, para la condición 1 tenemos una temperatura de 298 kelvins y una presión de una atmósfera, con un volumen de 87 metros cúbicos que lo vamos a transformar a litros para poder facilitar la simplificación de unidades. A litros nos quedarían 87,000 litros. Ahora en una condición 2, la temperatura es igual a 358 kelvins, la presión a 1000 atmósferas y el volumen, que es lo que vamos a calcular. Por último, para las dos condiciones necesitamos una base de cálculo de 1 hora. Las fórmulas que vamos a utilizar en este ejercicio son la de los gases ideales, que es igual a presión por volumen, es igual al número de moles por la constante y por la temperatura. La presión relativa, que es igual a presión sobre presión crítica. La temperatura relativa, que es igual a temperatura sobre temperatura crítica. Y por último, el factor de compresibilidad, que es igual a presión por volumen, es igual al factor de compresibilidad Z por el número de moles, por la constante y por la temperatura. Para poder resolver nuestro ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es buscar los datos del oxígeno, los datos de temperatura crítica y de presión crítica. Estos datos los obtenemos en tablas que podemos conseguir en cualquier libro. Para nuestro ejercicio necesitamos primero la presión de nuestro oxígeno, que es de 50,3 atmósferas. Eso lo reemplazamos en nuestra fórmula que ya dijimos anteriormente. Nos quedaría 1 sobre 50,3 atmósferas y nos da un resultado de 0,02 atmósferas. Hacemos exactamente lo mismo con nuestra temperatura, pero ahora con el dato de 154,8. Reemplazando tenemos 298 kelvins sobre 154,8 kelvins, dándonos un resultado de 1,93, que esto nos ayudará para hallar nuestro factor de compresibilidad. Y tenemos aquí el factor de compresibilidad. Con los datos que tuvimos de las tablas anteriores y con la ayuda de esta tabla, vamos a poder hallar el factor de compresibilidad. Una observación antes de continuar. Estas tablas no son cualitativas, entonces no nos da un valor exacto y siempre nos va a dar un valor erróneo. Pero pues podemos tener valores aproximados para resolver nuestro ejercicio. Entonces, primero tenemos la presión. La presión lo tenemos en el eje de las X, como pueden ver en la parte de acá abajo, y vamos a marcar en 0,02 y lo representará la línea azul. Y la temperatura, que lo tenemos en las líneas curvas que están viendo en la imagen, y lo señalaremos en más abajito del 2, porque es 1,93. Por último, estas dos líneas se van a topar en un punto y ese punto será el factor de compresibilidad, que lo tenemos en el eje de las Y. Entonces, el valor del factor de compresibilidad será de 0, aproximadamente de 0,98, porque como ya dije, estas tablas son cualitativas y siempre vamos a tener un error. Después de eso, vamos a calcular el número de moles, que es lo que nos falta para nuestra ecuación. Partiremos de la ecuación de los gases ideales y despejaremos el número de moles. Como la constante y la temperatura están multiplicando, estas pasarán a dividir a la presión y al volumen. Y nos queda de esta forma. Reemplazando los datos tenemos una atmósfera por 87,000 litros sobre 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin y por los 298 kelvins.
Calculando esto y poniendo en la calculadora, tenemos lo siguiente el resultado. Vamos a ir simplificando las unidades. Atmósferas con atmósferas, moles, no, los moles no se quedan. Litros con litros y kelvins con kelvins. Quedándonos simplemente los moles. Este resultado nos da 3560.32 moles de oxígeno. Con este último valor que acabamos de hallar, ya podemos hallar el volumen. Para eso vamos a utilizar la ecuación del factor de compresibilidad. De esta ecuación despejamos la presión, que como está multiplicando pasa a dividir. Reemplazamos los datos y tenemos 0.98 por 3560.32 moles por 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin y por 358 kelvins sobre las 1000 atmósferas. De la misma manera, simplificamos las unidades. Mol con mol se nos van, atmósferas con atmósferas se nos van y kelvins con kelvins se nos van, quedándonos simplemente los litros. Esto nos da un resultado de 102.46 litros, que transformándolo a metros cúbicos nos da 0.10242 metros cúbicos. Agregándole la base de cálculo que mencionamos al principio, simplemente nos queda 0.10242 metros cúbicos por hora. Y este es el resultado del volumen que queríamos calcular. Ahora vamos a realizar la comprobación de nuestro ejercicio. Vamos a usar la misma ecuación que les despejamos del volumen con el factor de compresibilidad, pero esta va a ser reemplazada con los datos de la condición 1 del oxígeno. Entonces, reemplazando esos datos tenemos lo siguiente. 0.98 por 3560.32 moles por 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin y por los 298 kelvins sobre una atmósfera. Asimismo, de la misma forma, vamos a eliminar las unidades. Mol con mol se simplifican, atmósferas con atmósferas también se simplifican y los kelvins con los kelvins también se simplifican, dándonos un resultado de 85.299.97 litros, que los transformamos a metros cúbicos, que es lo que inicialmente nos dieron, nos da 85.26 metros cúbicos. Que si nos damos cuenta, nos debía dar el mismo valor de la condición 1 que del volumen, que era 87 metros cúbicos. Pero como ya dije anteriormente, los datos en las tablas son cualitativos y estos van a tener errores. Y es por eso que el factor de comprensibilidad no siempre es el correcto. Entonces, por eso nos da este valor un poco diferente, pero tampoco nos da tan erróneo el dato. Simplemente se aproxima, porque de un 85 a un 87, pues estamos muy aproximados al resultado. Eso quiere decir que nuestro ejercicio está correcto y no hay ningún error. Este ejercicio fue tomado del libro de Londoña de la Universidad Tecnológica de Pereira, del libro de balance de masa de la página 47. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido este ejercicio explicado. Espero que haya sido de su ayuda y les pueda servir para su carrera. Muchísimas gracias.